Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga rica y abundantemente, hermanos. El día de hoy vamos a cambiar un poquito el tema, ya no del perdón, aunque todavía estamos estudiando sobre este mes sobre el perdón. El día de hoy, hermanos, quiero traer un sermón titulado ¿qué debo de hacer o qué debo hacer en momentos difíciles? ¿Qué sucede, hermanos, usualmente cuando recibimos malas noticias? Cuando las cosas no salen como las habíamos planeado, o cuando se apodera de nosotros la ansiedad, el estrés, el desánimo, el lloro en tu vida. Todo esto es muy común. Todos recibimos noticias que pueden hacernos sentir mal, tristes, desanimados. Quizás ha perdido el trabajo, se están acabando los fondos, no habrá para un futuro mejor o bueno. Le han dado la noticia que está enfermo, que tiene su problema quizás en el hígado, en los riñones, en alguna parte de su cuerpo. Y estas noticias, hermanos, llegan a nuestras vidas y nos traen quizás tristeza, desánimo. Pero la pregunta que quiero hacerles, ¿cómo debemos de reaccionar los que confiamos en Dios? Los momentos difíciles no se pueden evitar. Vivimos en un mundo contaminado por el odio, la venganza, el pecado que controla al ser humano. Y por ende, nuestras acciones o la manera en que reaccionamos pueden lastimar a otros, pueden hacerles daño, y muchas veces, hermanos, ese daño es casi irreversible, o se queda en la mente o en el corazón de las personas. David experimentó junto con sus hombres momentos sumamente difíciles. En la Biblia podemos encontrar hombres y mujeres que pasaron situaciones muy difíciles, muertes de hijos, de esposos, de esposas, pérdidas totales de ingresos, los trabajos, la tierra. Pero aquellos que lograron salir adelante y fueron bendecidos tienen algo en común. Todos ellos que enfrentaron esos momentos difíciles tienen algo en común. Y eso, hermanos, es que ellos buscaron la dirección de Dios. Y por muy poco confiable que se escuchaba el consejo de Dios, o lo que Dios les indicó que deberían de hacer, humanamente hablando, no tenía a veces hasta sentido, era contradictorio. Humanamente pensaba, ¿cómo puedo yo pelear esto? ¿Cómo quieres que dé 7 vueltas, verdad, por 7 días a Jericó, y en el 7º día dar 7 y luego gritar? ¿Qué voy a ganar con eso? Y esa fue la orden de Dios. O Dios me decía, camina hacia allá, yo voy a estar contigo. Le dice a Gedeón, ve y júntate un ejército y yo voy a estar contigo. 10,000 hombres, son muchos. 30,000 hombres, perdón, son muchos. 10,000, son muchos. 300, Señor, no puedo yo contra 300,000. Era ilógico muchas veces lo que Dios pedía. Pero todo lo que Dios pedía, hermanos, era porque Él tenía que llevarse la gloria. No el hombre, sino Dios. Y cuando Dios dice algo y la gente lo escucha y lo obedece, siempre tendrá algo extraordinario en su vida. No normal, sino algo extraordinario. Hoy quiero, hermanos, que meditemos en un episodio de la vida del rey David. Miren, hermanos, gracias a David, gracias a ese hombre que experimentó tanta persecución, su propio suegro lo quería matar, su esposa habló mal de él, tenía a sus hijos que lo querían, uno de ellos, asesinar, quitarle el trono, enemigos que le querían hacer daño hasta más no poder, movían, como se dice, verdad, cielo, mar y tierra para hacerle daño. Y gracias a David, hermanos, nosotros tenemos muchos salmos que nos ayudan a ver a Dios de una perspectiva diferente. En esos salmos que él escribió encontramos ánimo, consuelo, satisfacción y esperanza. En todos ellos, hermanos, David expresa su dolor, su desánimo, su tristeza, pero también expresa su gozo, su paz, su esperanza, su poder, el poder de Dios, el cual nosotros también tenemos
a nuestro alcance. ¿Y sabe cuántos años se escribieron estos salmos, hermanos? Hace alrededor de 3,000 años. 3,000 años. Y tienen el mismo impacto de aquellos que los quieren creer. Es el mismo Dios que Él buscó, que nosotros también debemos de buscar. ¿Podemos tener entonces resultados extraordinarios? Sí, sí, hermanos. David era un guerrero extraordinario, que sufrió, ahora sí como se dice, nadie quiere, ¿verdad?, ponerse en los pies de David. Y todo lo que vivió y lo escribió nos ha ayudado a nosotros. Y si no te ha ayudado, te invito a que lo aprendas. Y vas a ver cómo ese mismo Dios que David adoraba te puede ayudar a ti. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos qué hacer o qué debo de hacer en momentos difíciles. Anímese a buscar a Dios. Anímese a buscar a Dios. David, hermanos, había sido un joven valiente. Fue fiel a Dios. Pero aún así, hermanos, enfrentó situaciones que le hicieron sentirse triste, desanimado, abatido. Creo que nosotros no somos diferentes a David, hermanos. Él desde muy temprana edad, él decidió creer a Dios. Desde muy joven. Y el hecho que creía en Dios no evitó los problemas. Hermanos, la diferencia es que los resultados que experimentó David, hermanos, fueron extraordinarios, hermanos, supernaturales. Eran de tal magnitud que dice uno, Dios mío, yo quiero experimentar eso. David, hermanos, existe una característica de David muy grande. Muchas veces David se sentía abatido o desanimado. Él mismo se animaba. Esa es la característica de David, hermanos. Le voy a dar la clave. ¿Por qué David tenía esta actitud? Su actitud, esta característica, hermanos, es que él mismo se animaba a seguir confiando y buscando a Dios. Hermanos, esta es la clave para ver la mano de Dios obrar en tu vida. Vienen los problemas a tu vida y lo primero que hacemos, para eso voy al templo, para eso soy cristiano, para eso creo en Dios. ¿Y dónde está Dios? Se desaniman. David no era así, hermanos. David decía, me voy a animar a buscar y confiar en Dios. Vamos a leer, por favor, el Salmo 57, 6 y 7. Salmos 57, 6 y 7, que escribió David. Fíjense lo que dice. Red han armado a mis pasos, es decir, le habían puesto una trampa. Se ha abatido mi alma. Fíjense cómo estaba David, hermanos. O sea, si yo voy a la boca del oso o del lobo, me han puesto una trampa, me voy a una emboscada, pues claro, ¿qué voy a hacer? Tengo la gente, tengo mi familia, me abato, me siento triste. Hoyo han cavado delante de mí. Aquí vamos a sepultar a David. Aquí hasta el nombre, ¿verdad? Ahí está, David. En medio de él han caído ellos mismos. Fíjense, o sea, Dios dice, todos mis enemigos querían hacerme daño, pero esa trampa se les devolvió a ellos. ¿Sí se fijó? Fíjense lo que dice. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Qué tremendo David, hermanos. David le gustaba cantar. Vamos a leer, hermanos, por favor, sígame con su vista. En 1 Samuel 30, ahorita ya lo leímos, hermanos, pero quiero volverlo a leer. Ahorita le dije que íbamos a leerlo, para que veamos la escena que David tiene que enfrentar en este episodio de su vida. David, hermanos, rápidamente como historia, había huido porque Saúl lo quería matar. Entonces él huyó, hermanos, escondiéndose de él, y va al rey Aquis. El rey Aquis, hermanos, era su patrón, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Era filisteo, de los enemigos. O sea, se tuvo que ir al enemigo. Una vez se hizo pasar por loco ante Aquis. Y Aquis dijo, bueno, lo perdono y va a ser mi esclavo. Lo que no sabía es que David por detrás iba y destruía
a todos los filisteos, a los pueblos chiquitos, iba y los destruía. Y agarraba esa riqueza y se los daba a los judíos. Era bien inteligente ese hombre, ¿eh? Dice la Biblia, hermanos, que cuando va a la guerra a pelear contra Israel, los príncipes, generales también de Aquis, le dicen: oye, ¿qué no es este David? El que le cantaban, Saúl mató a miles y David mató a 10,000. No, él no puede ir con nosotros, porque en medio de la guerra se nos voltea y nos da a nosotros en la torre. No, que no vaya. Eran 3 días de ir de donde estaban ellos a Ziklag. Ziklag era la tierra donde habitaban él, sus 600 hombres y sus familias. Esa es la historia. Le dice: no lo queremos, que se vaya. En ese episodio, hermanos, en esa guerra, muere Saúl, sus 3 hijos, ¿verdad? Incluyendo su mejor amigo, Jonatán. Fíjense lo que pasó. 1 Samuel 30, esa es la historia. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día les llevó. Los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, es decir, los niños y los jóvenes. Pero a nadie habían dado muerte. Eso no sabían ellos, hermanos, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Ellos sabían eso, ¿verdad? Pensaban, porque ya no estaba nadie ahí, y si hubieran matado a alguien, pues ahí estarían muertos. Pero fíjense la gracia de Dios, hermanos. Hicieron que a ninguno mataran, a todos se los llevaron, ¿verdad? Como motín. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Hombres de guerra, hermanos, hombres de guerra, que enfrentaban cualquier cosa, hermanos. 600 hombres llorando, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. Hermanos, ¿quién no? Hermanos, ¿quién no? Tu esposa está enferma, tu esposa ha muerto, tus hijos están enfermos, ya no están contigo, no quieren saber nada de ti. Se angustió mucho. Pero además, hermanos, el pueblo hablaba de qué, hermanos? Apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, ¿cómo no? Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se puso a llorar. ¿Eso dice? ¿Qué hizo David, hermanos? Ya había llorado. No hay ningún problema en llorar. Ya había llorado, hermanos. Mi familia, mis hijos, mis esposas, ¿dónde están? Y dice aquí: David se fortaleció en Jehová su Dios. Esa es la clave, hermanos, en qué hacer en momentos difíciles. Señor, mi familia no está, se la han llevado cautiva. Señor, no sé qué hacer con mis hijos, mi trabajo. Señor, no sé. Lo peor que puedes hacer es caer en depresión y ansiedad, hermanos. ¿Qué hace Dios, hermano? ¿Qué hace David? Se fortaleció en Jehová. Señor, yo no sé qué hacer, Señor. O sea, David fue y se postró delante de Dios. Se animó a sí mismo. No le dijo: tráiganme un psiquiatra, tráiganme un psicólogo, que me hable, tráiganme al sacerdote que me hable. ¿Eso hizo David, hermanos? Él mismo reaccionó y dijo: pues si yo creo en Dios, yo soy un hijo de Dios, yo soy una persona que ha buscado de Dios, y ahora más que nunca tengo que animarme y fortalecerme en Dios. Hermanos, ¿qué hacer en momentos difíciles? Anímese a buscar a Dios. Si no lo hace, lamento decirlo, va a fracasar. Lo lamento, hermanos, pero es la cruda realidad. Fíjense lo que dice el mismo David en el Salmo 5.3. Todo lo que él experimentó, hermanos, lo escribió. Dice Salmo 5.3: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué hace, hermanos? Esperar. ¿Cuántas veces tú en las mañanas te levantas delante de Dios y le dices: Señor, aquí está mi vida, te alabo, te bendigo, quiero tu dirección, espero? La oración no es un monólogo, no nada más yo hablo, es me espero. Señor, ponme en mi mente, ponme en mi corazón qué debo de hacer hoy. ¿Perdonar a alguien? ¿Hablarle a alguien?
ser sabio, ser honrado, ser respetuoso, amar más a tu esposa, a tus hijos, ser un hombre o una mujer ordenada, respetuosa delante de Dios. Eso es animarse a buscar a Dios, su dirección. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga el día de hoy? ¿O esta semana? ¿O este mes? ¿Hacia dónde me dirijo, Señor? ¿Qué hago? Señor, tú sabes la situación, la enfermedad, la soledad, la tristeza, me han dicho esto, aquello, más allá. ¿Qué hago? Espero en ti. Y mientras te canto y trovo salmos. Fíjense lo que dice el Salmo 6, del 8 al 10. Salmos 6, del 8 al 10. David dice: apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. Qué gran consejo, hermanos, ¿eh? Qué gran consejo. Porque Jehová ha oído la voz de mí. ¿Cómo se sentía David, hermanos? Llorando. Un hombre de guerra que le podía más estar bien delante de Dios que delante de los hombres. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. ¿En qué tiempo están esos verbos, hermanos? Fíjense. Se avergonzarán, se los digo, ¿verdad? Y se turbarán mucho. ¿En qué tiempo están, hermanos? Futuro. ¿Qué hacía David? Lo que hoy le pedía a Dios, Dios lo va a hacer. No sé cuándo, pero lo va a hacer. Hermanos, era un hombre que se animaba a confiar en Dios en cualquier momento. Por muy difícil que se viera la situación, era una persona que se animaba a buscar a Dios y a creerle. Salmos 42:5. Rápidamente, Salmos 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Este lo escribió Coré, hermanos. Este no es de David, pero lo escribió y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver, ¿ya te animaste? Bueno, dice: Señor, yo no veo cómo voy a solucionar esto. Mira, David veía a sus hombres, hermanos, queriéndolo apedrear. Vea la escena, hermanos. O sea, desde lejos se ve cuando algo se está quemando. ¿No le ha pasado a usted ver eso, hermanos? Se ve, hermanos. Ya habían pasado 3 días, yo entiendo. O sea, quizás ya nomás quedaba una humarola pequeña, quizás ya no se veía, pero al llegar y ver, caray, ¿qué está pasando aquí? ¿No se imagina lo que sintieron estos hombres? Coraje. O sea, ellos mismos, si yo hubiera estado aquí, esto no hubiera pasado. Me van siguiendo, hermanos. O sea, vea la angustia que pudo haber pasado en su mente, a tal grado de llegar: mis hijos, mis hijas, mi esposa, ¿dónde están nuestras cosas? Entraron en una angustia tremenda. Y David se fortaleció en Jehová. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Bueno, ya te fortaleciste. En segundo lugar, escucha y obedece. Quiero leer los versículos del 7 al 15, hermanos. Sígame con su vista, por favor. Y dijo David al sacerdote Abiatar, ya después que él se fortaleció en Dios, ahora sí le habló al sacerdote y le dijo: ven, Abiatar, por favor, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Es decir, consulta a Dios por mí. Consulta a Dios. Vamos a preguntarle a Dios. Si Abiatar acercó el efod a David. Y David, ¿qué hizo, hermanos? Consultó a Jehová. Oró. Habló con Dios. En aquel tiempo, hermanos, se utilizaban lo que eran las piedras, el Urim y el Tumim. Eran 2 piedras, hermanos, donde se hacían preguntas, estaban en una caja, donde se hacían preguntas cerradas. ¿Qué me refiero con esto? Señor, ¿quieres que haga esto? Sí, no. Señor, ¿voy a hacer esto? Sí, no. Eran preguntas cerradas. ¿Sí me explico, hermanos? Y Dios a veces mandaba la respuesta a los profetas y a los sacerdotes y les decía: Dios me ha dicho esto para ti, rey. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Pero eran hombres que buscaban, o sea, buscaban a Dios, decían: Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer. Esa actitud de buscar a Dios, hermanos, Dios no la menosprecia. Dios dice: ¿quieres mi sabiduría? Con mucho gusto. ¿Qué quieres que te diga, David? ¿Cuál es tu pregunta, David? A ver, dime, ¿te sientes triste? ¿Estás desanimado? Pregúntame. Y dice, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiremos a estos merodeadores? ¿Cuál era la respuesta? ¿Sí o no? Si se fijan, son preguntas cerradas.
¿los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Obviamente se nos tiene que sintetizar. Imagínense la escena, hermanos. David y todos estaban sin fuerzas por haber llorado. ¿Cuánto pasa de estar llora y llora, hermanos? ¿Horas? Todos los ojos rojos, con dolor de cabeza, angustiados. ¿Pero qué estaba haciendo David, hermanos? Consultando a Dios. ¿Por qué no lo hacemos nosotros, hermanos? ¿Por qué decimos, ya no voy al templo, ya no voy a escuchar de Dios? Ya no. Vean la actitud tan diferente, hermanos, que este hombre, queremos y escuchamos, oh, David hizo proezas y David, eso, es el mismo Dios, pero la actitud es diferente, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos de reaccionar, ir ante Dios y decirle, por favor, Señor, ayúdame, estoy triste, me quieren matar, perdí a mi familia, ¿qué hago, Señor? No sé a dónde ir, no sé ni por dónde se fueron, ¿qué hago? Y David le dijo, vete. ¿Y qué hizo David? Dice David, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Los tuvo que convencer, hermanos. Los tuvo que convencer. Aquí en un pasaje a otro muchas veces se brinca toda la escena, pero imagínense decirles, vamos por ello. ¿Y para dónde? ¿Estás loco? Mira, mejor... ¿Me explico? Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400. Una tercera parte. Dios tenía que darle la gloria a sí mismo, no a los David y sus hombres. Una tercera parte se quedó. ¿Sí se fijaron? Y dice, ya no podemos, estamos muy cansados, y siguieron los hombres. Y fíjense, dice uno, ¡ay, qué casualidad! No, hermanos, Dios ya lo tenía planeado. Como cuando tú y yo consultamos a Dios, lo escuchamos y lo obedecemos, en el camino te vas a encontrar la respuesta. ¡Qué tremendo, hermanos! David no sabía a dónde ir, cómo hacerle. Bueno, quizás aquí están las huellas. Eran hombres de guerra, hermano, pues sabían qué hacer, ¿verdad? Aquí están las huellas, mira, están los caballos, mira, por aquí se ve que pasó mucha gente, vámonos, por allá. No sabían exactamente a dónde. Y luego llegan a un punto y les dicen, ya no podemos, sigan ustedes los 400. Aquí nos quedamos 200. ¿Qué dice David? Ay, 200 hombres son muchos. 200 hombres, hermanos, de guerra. Son muchos. Y dice la Escritura, aunque para Dios no es nada, ¿verdad? Estoy hablando humanamente, no me malinterprete. Dice, y David siguió adelante con 400, y el 11, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. No eran hombres malvados, hermanos. Estos hombres eran de guerra, y aun cuando había hombres ahí medio malvados, no todos eran así. Imagínense, o sea, ellos dicen, no, pues yo voy a pelear, y todavía se detienen a darle de comer a este hombre. Dice, también, y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Imagínense todos ahí. Oye, están hilando cabos. Oye, 3 días, venía aquí a Malecitas, ¿lo va viendo? Dios le está dando la respuesta. Y dice, y pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los Ereteos y de Judá, y al Negev del Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Imagínense, era para que dijeran, sobres de él, ¿verdad? Y no, hermanos, David dirigió a su pueblo, a sus hombres, le decían, déjenme hablar. Hermanos, qué tremendo, hermanos, qué tremendo la actitud de David. Queremos que Dios responda igual. Aprendamos de estas escenas de la Biblia, hermanos. Anímese, consulte a Dios, y cuando venga la respuesta y usted tenga el deseo, imagínense, hermanos, este fue uno de los que tomaron cautivos a mis hijos, y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. ¿Qué hizo David? Te lo juro. Era un hombre de palabra. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. David, hermanos, se levantó de su dolor y fue a consultar a Dios. En todo este periodo, hermanos, estamos hablando de horas, de días,
que el corazón de David, nosotros, estaba desfallecido. ¿Por qué muchas veces nosotros no podemos simplemente obedecer, hermanos? Porque Dios nos dice, no veas eso, no digas eso, evita a esas personas, sé honesto, ama a tu familia, no dejes de congregarte. ¿Por qué no podemos hacerlo, hermanos? Y usted dirá, oh, queremos que Dios nos bendiga, pero no somos capaces de realizar lo más pequeño. Va a decir, no, pues cuando yo te diga que vayas y los alcances, no me vas a creer. No me vas a creer. No podemos esperar, hermanos, que Dios nos dirija o nos bendiga cuando no acudimos a Él con la intención de obedecerle. Quiero que noten, hermanos, que Dios mostró a David que no era la ayuda humana con la cual podrían vencer al adversario. No era. Se quedaron 200, una tercera parte no fue con él a la batalla. ¿Eso desanimó a David? No. Su decisión fue firme. Dijo, Dios me dijo que fuera y voy. No sé cómo lo voy a hacer, no sé qué voy a encontrar, no sé cuántos son, no sé cómo le vamos a hacer. Y van en el camino y se topan a un hombre ahí enfermo y le dan de comer. ¿Quién se iba a imaginar, hermanos, que ese hombre los iba a llevar? 3 días, hermanos, estaba ahí enfermo el pobre hombre. Y Dios no permitió que se muriera. ¿Por qué lo dejaron ahí los amalecitas, hermanos? Ya se va a morir. Ya se va a morir. Pero Dios todo lo preparó que ni aún ese hombre muriera. Llega David y todos sus hombres le dan alimento, lo cuidan. Y les dice él, yo estuve ahí. Y él no sabía, hermanos, que eran los padres y los esposos de aquellas mujeres. No sabía. Ya cuando supo, le dijo, júrame que no me matas. ¿Y qué pasó, hermanos? David dijo, llévame y te juro que no te mato. En tercer y último lugar, hermanos, quiero leer Salmo 7 del 10 al 11 rápidamente. Dice, mi escudo está en Dios, decía David. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Dios es juez justo. Lo querían apedrear, lo querían matar. Dios está airado contra el impío todos los días. En tercer y último lugar, hermanos, vamos a ver la bendición que Dios le dio a David y cómo él bendijo a otros. Terminamos, hermanos, está un poquito extenso, pero síganme, está bien interesante. Cuando tenga oportunidad, léalo, imagínense, ¿verdad?, la situación. Lo llevó pues, perdón, el 17, dice, estaban haciendo fiesta, estaban, mira el botín que tenemos, etcétera, etcétera. Y dice, y los hirió David desde aquella mañana, ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta la tarde del siguiente día. ¿Cuántos eran, hermanos? Cientos de miles. Eran muchos, hermanos. O sea, imagínense, estamos hablando de casi 36 horas de pelea. 36 horas. Ya cansados, habían llorado, dolor de cabeza, tristes, desanimados, y Dios les dio la fuerza para seguir peleando. Eso no lo dice, hermano, la Biblia, pero tenemos que hacer sentido común. O sea, la gente cuando dice, no, era imposible, pues claro, por eso Dios tuvo que intervenir. Y Dios intervino, hermanos. Esta es la misma manera. Dios nos va a dar la fuerza para seguir adelante y bendecir a otros. Dios te quiere bendecir. No te imaginas cómo Dios te puede dar la fuerza cuando tú le confías en su palabra. Y Dios te dice, ve, obedéceme. Y tú vas y no sabes para dónde, ¿verdad, Señor? Pues yo voy siguiendo aquí las evidencias, lo que tú me has puesto adelante, y voy a llegar hasta donde tú quieres que llegue, y voy a seguir. Cuando llegue, voy a luchar por eso. Y David llega, hermanos, y dice la escritura, y los hirió, y dice, hasta el siguiente tarde, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Sus 400 hombres y él, 401 contra todos estos hombres, sobres de ellos. ¿Se imaginan, hermanos, la escena? Yo a veces me pregunto, ¿por qué no se invierte en hacer este tipo de películas? Y no otras, y disculpe, mejor no digo la palabra, que no son verídicas, que no existen, que son hasta, los ponen extraterrestres. Esto es real, fue real, hay evidencia. Y si usted lo lee, dice uno, Dios mío, esto está extraordinario. Si invirtieran lo que invierten en otras películas, qué buenas películas, hermanos. Pero no, ¿verdad? Preferimos que se nos pongan otras
que no son verdad. Y dice, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande. Bueno, David los libró, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, eso ya es aparte, ¿sí se fijó? O sea, todo lo que les habían quitado, lo tomó. Más aparte todo esto, Dios se lo dio. Fíjense lo que hizo David, hermanos. Este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos, fíjense David, había algunos, ¿verdad?, que eran malos y perversos. De entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, vayan, tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros y quienes os escucharon en este caso, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag y envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Los envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jarameel, en las ciudades del Ceneseo, en Orna, en Corazán, en Atac, en Hebrón y con todos los lugares donde David había estado con sus hombres. ¡Qué megabotín obtuvo David! ¿Se lo quedó todo, hermanos? ¿Qué hizo David, hermanos? Bendijo a otros, hermanos. Termino, hermanos, para que se den cuenta cómo David tenía un corazón y una actitud de cómo reaccionar en momentos difíciles. No creo que ninguno hemos experimentado una situación así. Es algo duro, difícil, pero el principio es el mismo. Si usted en cualquier situación difícil, y quizás usted dirá, no es tan difícil, no importa, es el mismo principio. Si usted se anima a buscar a Dios y dice, Señor, te voy a buscar, no sé qué voy a hacer, y ahora vengo a consultarte, háblame, Señor, aquí estoy, espero que me dé la dirección. ¿Quieres que haga esto? Dios siempre le va a dirigir a su palabra. Nunca haga algo que no está respaldado a su palabra, porque si no, no lo va a respaldar, no le va a salir bien. Porque hay gente que me dice, ya oré, y esto, digo, pero eso dice que es pecado la Biblia, pero ya oré. No sé a quién lo oró, ¿verdad? Porque Dios no le va a responder que sí, Dios no va a cambiar su palabra por usted. Entonces, si usted sabe que está respaldado por Dios, siempre que tenemos fe, Dios nos da la victoria. Habrá personas malas, ahí está, ¿verdad? No todas eran blancas palomitas. Y Dios le dio la victoria. David era un hombre generoso, hermanos. No se quedaba con nada. Decía, Señor, yo tengo mi familia. Claro, me voy a quedar con parte del botín, pero también voy a bendecir a otros. Y dice la Biblia, hermanos, que les mandó a estas ciudades. Aquí está, es un regalo de parte de Jehová. ¿Sí se fijó? No mío. La gente decía, he aquí el botín de David. Le decía, no es mío, es de Jehová. Y lo que me dio, bendigo a otros. Hijo, qué corazón tenía David, hermanos. No lo hizo con sus fuerzas, lo hizo con la dirección de Dios. Termino con estos pasajes. Salmo 8, 9. Oh Jehová, Señor nuestro, salud, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Salmos 9, 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Hay muchos principios de David, hermanos. Estos son los más sencillos que podemos extraer. ¿Podemos aplicarlo a otro sentido? Sí, hermanos. Por ejemplo, cuando una persona tiene una esposa o unos hijos que se han alejado de Dios, ¿qué hizo David, hermanos? Voy por ellos y los traigo. Hay muchos principios, hermanos. El principio que ahora quise enfocarme fue el principio de qué hacer en momentos difíciles. Y estos son los principios que hizo David. No se desanime. Si usted cree en un Dios todopoderoso
y que todo lo sabe y que está en todo lugar, Él sabrá cómo dirigirle en el camino y poner cosas para que usted llegue al lugar que Dios lo quiere llevar. Y cuando llegue ahí, le va a dar la fuerza para obtener la victoria. Hermanos, no nos imaginamos, hermanos, en serio, cuánto duró la guerra. 36 horas, hermanos. Se dice fácil, ¿no? Aquí venimos 3-4 horas, ¿verdad? Y nos sentimos cansados a veces. Imagínense estos hombres. Obviamente estaban peleando por la familia. Es muy diferente, ¿verdad? Pero Dios les dio la fuerza y les dio la victoria. Y cuando David fue bendecido, ¿qué hizo David? Bendijo a otros. Lo que de Jehová recibo, a otros bendigo. ¿Qué principios tan tremendos? Y dice la Biblia, hermanos, que David no fue un hombre malvado. No, estos no pelearon, no, que se vayan. ¿Qué hizo David? No hagan eso. Ellos se quedaron cuidando nuestras cosas. Está bien, no pelearon, pero ¿quién de nosotros falta? Nadie. Eran hombres sumamente valientes, hermanos, y muy buenos en la guerra. Ninguno mataron, hermanos. Así regresaron los 600. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque eran muy buenos? Porque David buscó a Dios. Vamos a orar. Dios te está buscando, está esperando que le busques. Señor, gracias por tu palabra. Sin importar cuál sea la situación que en este día estemos enfrentando, llámese enfermedad, soledad, angustia, tristeza, quizás por algún hijo, alguna pérdida, cualquier cosa, Señor, cualquier momento difícil que enfrentemos en la vida. Hoy podemos aprender de este gran evento y episodio de David. David se animó y se fortaleció en ti, es decir, supo que en ti había esperanza, que en ti había consuelo y que en ti había dirección. Y se animó, dijo, no me voy a desanimar, voy a buscar a Dios. Y lo consultó y lo obedeció. Y en el trayecto que él iba a recibir la bendición, tú le pusiste el camino o lo dirigiste. Gracias, Señor, porque de la misma manera nos quieres bendecir a nosotros. En esta mañana, Dios, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, te lleva a una cruz y te dice, en este lugar yo envié a mi Hijo amado y permití que fuera crucificado y muerto en una cruz para que tú tuvieras perdón de pecados, porque es la única manera que yo te perdono. Si tú crees que Cristo es mi Hijo y yo lo envié para pagar por tus pecados, es la única manera, ni la religión ni tus pensamientos. ¿Quieres escuchar a Dios y obedecerlo? Obedece. Cree que tú y yo hemos pecado y que Cristo murió por nuestros pecados. Si ya lo has hecho, qué bueno. Si no, hazlo. Levanta tu mano y di, yo entrego mi vida, comprendo el mensaje. ¿Hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo? Bueno, quizás ya todos lo han hecho, qué bueno. Si no, ahora te cambio la invitación. ¿Qué problema tienes ahora? ¿Con tu mamá, con tu papá, con tus hijos? ¿Qué le quieres decir a Dios? ¿Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? En el trabajo, Señor, tengo un momento difícil y aquí estoy, me fortalezco en ti, me voy a animar en ti, en Jehová a fortalecer, te voy a escuchar y te voy a obedecer. Y cuando me bendigas, yo voy a bendecir a otros. ¿Lo harás tú? A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús.